Hola a todas y a todos los que estáis participando en esta alianza contra la desinformación. Primero quería personalmente daros las gracias por vuestra invitación y en nombre del Gobierno de España agradeceros también haber puesto en marcha estas sesiones formativas que persiguen analizar y afrontar el fenómeno, por un lado, de la desinformación y por otro, la lacra de la difusión de mentiras y falsedades. La desinformación se ha convertido, lo sabemos todos, en uno de los elementos más dañinos para la confianza en la que se asienta la convivencia civil y nuestra sociedad democrática. Y en paralelo, la falsedad. Por eso la buena información, la información veraz, que consagra la Constitución como derecho, hay que cuidarla por parte de todos. La mentira, la calumnia, las falsedades son costumbres viejas, pero la digitalización ha multiplicado lógicamente su producción y su expansión. Tanto los medios de comunicación y plataformas digitales, como vosotros representáis, como los responsables públicos, deben afrontar unidos con determinación estos peligros para la libertad. Alcancemos, por tanto, un compromiso conjunto que consiga evitar que las dinámicas entrelazadas de desinformación y de falsedad puedan desestabilizar nuestras instituciones democráticas y atenten contra el derecho de la ciudadanía a recibir información contrastada y fiable. De la mano de la Unión Europea, el Gobierno de España, como ya se ha explicado en muchas ocasiones, como vosotros mismos sabéis, ha aprobado un procedimiento de actuación contra la desinformación validado por las instituciones europeas. Digamos que son las instituciones y los gobiernos las que encienden ese faro, pero es toda la comunidad de la comunicación y de la información la que debe contribuir a la alerta ante estas prácticas dañinas. Defender la información veraz es combatir la desinformación y la mentira. El periodismo se la juega en este envite y con él se la juega la democracia. La democracia es eso. La democracia es información buena, es sátira, es parodia, es opinión, es creación artística, es libertad, es crítica. La democracia no es mentira, la democracia no es insidia. La democracia es, como decimos, crítica por dura que sea, a los gobiernos, a las instituciones, a quienes les representan. La crítica enriquece, la mentira nos diluye y nos enfrenta. Por ello reitero el agradecimiento, sabedor de que esta iniciativa de hoy, esta alianza contra la desinformación, busca lo mejor para el buen periodismo, la buena comunicación, la mejor salud de nuestra sociedad y, por supuesto, la defensa total del Estado de Derecho. Muchas gracias a todas y a todos. Os deseo unas provechosas y fructíferas jornadas. Said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. You may flag that it's wrong, but you won't take it down. It depends on the context that it shows up. Me han castigado. He sido un niño malo. Ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos. ¡Terroristas! ¡Terroristas! Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Hola, buenos días a todos y a todas. En nombre de Ari, muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta webinar y una mini introducción. Deciros que yo creo profundamente en que el periodismo profesional y bien hecho lleva implícitos los atributos de calidad y de veracidad, y en estos días tan complejos este trabajo tiene muchísima más importancia que nunca. Estamos en un entorno donde cada día nos bombardean con miles de noticias y el trabajo periodístico y las marcas de referencia deben ser el lugar en el que todos acudamos a informarnos. La existencia de herramientas que nos ayuden en nuestro trabajo diario, en nuestro trabajo de verificación, hace que nuestro trabajo sea más fácil, menos complejo y mucho más eficiente y productivo. Además, estas herramientas van a ayudar al sector y son buenísimas para nuestra profesión. Gracias a todos por acudir a esta webinar y agradecemos, por supuesto, a Google su ayuda con estas herramientas y estos cursos. Espero que lo disfrutéis. Buenos días. Gracias, Arsenio. Seguimos entonces con las protagonistas de clave. En primer lugar, Ana Abade, que es analista senior para relaciones con el gobierno y las relaciones institucionales, y ya a continuación le damos la palabra a Paula Montaña, que es quien nos va a impartir esta primera sesión formativa dedicada a herramientas contra la desinformación. Gracias.
inaugurar este ciclo de formaciones online para periodistas de la Alianza contra la Desinformación que formamos Google News Lab, la Asociación de Revistas ARI y el Club Abierto de Editores. Las 4 sesiones de formación tienen como objetivo formar y dotar de herramientas para detectar y desmontar informaciones falsas, así como aprender a usar los medios digitales para enriquecer el contenido de sus piezas informativas y optimizar su rentabilidad. Me contaron hace poco una historia de 2 italianos que navegaban en un globo aerostático. El viaje era agradable hasta que se desató una tormenta y perdieron el rumbo. Desesperados, decidieron liberar el gas para comenzar a descender y salir del ojo de la tormenta. Descendieron más y divisaron abajo un pueblito con una pequeña plaza en el centro. Allí un anciano los miraba confundido. Gritando, uno de los italianos espetó: «Oye, ¿dónde estamos?». Y el anciano dudó, miró a ambos lados y respondió: «En un globo, imbécil». Me parece el ejemplo paradigmático de lo que supone aportar datos sin aportar información, de la importancia de la información precisa, de la labor del periodismo y de los medios de comunicación. La lucha contra la desinformación es, quizás, el mayor reto al que se tiene que enfrentar la profesión en el corto plazo, y buena parte de su credibilidad y de nuestro futuro democrático dependerá de cómo nos enfrentemos a ello. Esta alianza es el resultado del compromiso firme que desde Google mantenemos hacia los medios de comunicación españoles, tanto en sus esfuerzos contra la desinformación como en lo que respecta a su independencia económica. Todo ello se suma a nuestro apoyo a medios en España que luchan contra la desinformación, incluyendo nuestro fondo abierto para apoyar a fact-checkers que hacen frente a la desinformación sobre vacunas y la COVID-19. Estamos convencidos de que contar con un tejido de medios de comunicación sólidos y formados para los retos del mañana permitirá impulsar en España un ecosistema informativo diverso, fuerte e independiente. Y ese ecosistema sería redondo, si me permite la licencia del secretario de Estado, si en España la futura ley de propiedad intelectual incorporara en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que los editores de prensa puedan licenciar sus contenidos y, por tanto, utilizar Google News para llegar a más público. Quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, al secretario de Estado y en especial a los miembros de esta alianza, Arsenio Escolar, presidente de Clave, y a Marta Ariño, presidenta de ARI, por querer remar en una dirección y hacer esta alianza posible. Muchísimas gracias. Bien, pues con el plan que teníamos para hoy. Disculpad los pequeños problemas técnicos, pero estamos, pues, bueno, como todos, realizando este evento y yo os hablo también desde mi casa. Ya me ha presentado brevemente Juan, mi nombre es Paula, os hablo desde Barcelona y soy la Teaching Fellow del Google News Lab. El Google News Lab es un equipo que se marca dentro de la Google News Initiative, que es, digamos, el compromiso de Google, el gran esfuerzo de Google, pues para trabajar y para apoyar sobre todo al periodismo y a los periodistas de todo el mundo, ¿no? Tenemos estos 3 pilares que veis aquí. El primero sería impulsar y reforzar el periodismo de calidad, desarrollar nuevos modelos de negocio para un crecimiento sostenible de los medios y, por último, pues empoderar también a los medios en esta transición digital y en todo el uso de las innovaciones tecnológicas. Y dicho eso, pues desde Google tenemos muchas herramientas, muchas que ya conoceréis, otras que tal vez son un poquito más nuevas, dedicadas pues a apoyar al periodismo desde varios ámbitos, ¿no? Desde temas de seguridad y privacidad, trabajando en red, hasta herramientas pues creadas para facilitar las investigaciones pues a gran escala con grandes volúmenes de datos. Hoy vamos a ver algunas de estas herramientas, pero bueno, esta es la primera sesión de unas cuantas que tenemos en los próximos meses, con lo que
Hoy también va a ser un poco más light y realmente lo que me gustaría es hacer una introducción pues, al fenómeno de la desinformación. Tenemos también, además de las herramientas, el Training Center, el Centro de Formación Online, que es un centro que podéis acceder a él en cualquier momento, no es necesario pues, registrarse, es gratuito desde luego, y hay varios cursos que podéis hacer a vuestro ritmo, desde periodismo de datos hasta verificación, como es lo que nos va a ocupar la mayor parte de esta sesión, pero en fin, cursos muy diversos que os pueden pues, aportar nuevos conocimientos, ideas, inspiración. Y os animo pues, a echarle un ojo si tenéis un minuto. Un poco para ver una visión de lo que haremos en este ciclo de formaciones, que ojalá pues, os podáis unir a todas las sesiones que tenemos por delante. Hoy empezamos, como decíamos, con un poco sentando los fundamentos y aclarando conceptos sobre la desinformación, porque es un término un poco abstracto y realmente pues, muy complejo. Y luego pues, veremos también algunas herramientas pues, para empezar a navegar ese océano de información que tenemos a nuestro alcance, que nos ahoga a veces un poco en nuestro día a día. Y también pues, en la próxima sesión, que será dentro de unas pocas semanas, ya haremos más una inmersión en herramientas y técnicas para hacer sobre todo verificación de imágenes, de contenidos audiovisuales, imágenes, vídeos, y también exploraremos todo el tema de la geolocalización, que es un tema muy apasionante desde mi punto de vista. También en mayo y en junio tendremos más sesiones pues, un poco más dedicadas a enriquecer nuestros contenidos digitales con visualizaciones. También aprenderemos a trabajar más con datos y la última sesión pues, estará más enfocada tanto a mirar hacia el futuro, cuáles son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, sobre todo, que van a cambiar de algún modo el periodismo y la forma en que trabajamos, pero también mirando las oportunidades que ya tenemos a día de hoy para utilizar esas tecnologías pues, para beneficiar nuestro trabajo periodístico. Y ya creo que podemos empezar a entrar en materia en el tema de la desinformación. Yo os pregunto qué es la desinformación, no sé qué es lo primero que se os viene a la cabeza. Podéis dejarlo en el chat si queréis. Voy a intentar, estaré pues todo el rato mirando el chat. La idea es que también al final tengamos tiempo para preguntas, pero os invito a lo largo de la sesión pues, a dejar vuestros comentarios, preguntas. Si alguien tiene algo muy urgente que quiere decir, podéis levantar la mano. Sabéis que existe esta función con Meet. Y en fin, para hacer un poco eso más interactivo y que todos pues, podamos aprender los unos de los otros. Pero, en fin, si hablamos de desinformación, a mí me vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Desinformación son vídeos o artículos que se disfrazan un poco de noticias, de medios reales, como este que vimos hace unas semanas de que la nieve era de plástico. Pero la desinformación también nos llega a nuestros grupos de WhatsApp, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros en forma de cadenas con informaciones pues, de todo tipo. Y que son informaciones que a veces, claro, nos pasan, nos llegan desde personas en las que confiamos, con lo que eso también tiene su parte pues que lo hace doblemente peligroso de algún modo. Pero desinformación también son, por ejemplo, esos artículos, esas informaciones que nos hablan de milagros, de algunos alimentos o de, aquí en este caso, el vino, el uso un poco riguroso, poco exacto de estudios, sin mencionar exactamente qué estudios, o de estadísticas o de citas, cosas sacadas de contexto que también nos pueden llegar a confundir y alterar un poco lo que nosotros pensamos que es verdadero o es falso.
Igualmente, eso pasa a veces con los titulares que damos a nuestras informaciones, a nuestras noticias, y que se publican, por ejemplo, en Twitter o en cualquier red social, y a veces el titular pues, no refleja lo suficientemente bien la información que estamos dando, ¿no? El titular lo que quiere es atraer la atención, a despertar la curiosidad del lector, conseguir un clic, y eso pues puede, sobre todo, es difícil no hablar todo el rato o no hacer referencia a la pandemia y al coronavirus, porque es un momento, esto nos ha dado como un marco, un entorno pues muy, muy interesante, si me permiten, para hablar de desinformación y verificación también, porque hay titulares que pues nos pueden, sobre todo, ¿no? Ahora que estamos hablando de vacunas, que pueden ser muy alarmantes, que no dan contexto, que no dan las estadísticas correctamente, y que si solamente una persona se lee este titular, pues puede tener también una percepción que no es del todo cercana a la realidad, porque le falta contexto. Y por último, pero hay más formatos, pero quería destacar también otro medio, otro canal de desinformación que también, bueno, se ha hecho referencia en las intervenciones anteriores. Pues desinformación es lo que pueden decir, lo que dicen muchos representantes políticos, representantes, figuras públicas en sus intervenciones, ¿no? Tanto en Twitter como en entrevistas, en ruedas de prensa, que desde, en fin, este señor Donald Trump pues ha hecho desgraciadamente famoso el término de fake news, pues desde hace ya unos 4 o 5 años, cuando después de su irrupción en la política norteamericana, en la que pues, el uso de la mentira, del rumor, de la calumnia incluso, pues se extendió a unos niveles que tal vez pues, no habíamos visto en mucho tiempo. Y se permitía licencias pues, como esta, ¿no? de enseñar un mapa pues, modificado casi a mano para reforzar su argumento de que en este caso era el huracán Dorian, que también pues, afectaría al estado de Alabama, a pesar de que los expertos en meteorología habían indicado lo contrario. Pues Donald Trump, como decíamos, se ha apropiado un poco de ese término de fake news, y sí que aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización para decir que, bueno, me gusta que aún no había salido este término, porque deberíamos evitarlo como periodistas, porque es un término muy, muy inexacto y que se ha politizado para atacar a los propios periodistas, para atacar a los propios medios. Con lo que es mucho mejor pues, hablar de desinformación, que también es un término mucho más amplio que, como vemos, incluye a todas esas formas, todos esos diferentes mensajes y formatos que tiene ese fenómeno. Pero para seguir avanzando, esta sería una definición que se hace desde Google en este paper, el white paper de How Google Fights Disinformation, cómo Google lucha contra la desinformación, pues en la que dice que la desinformación son los esfuerzos deliberados para engañar, confundir, aprovechando la velocidad, la dimensión y las tecnologías de la web abierta. Todos sabemos que la desinformación tampoco es nueva. Lo que es nuevo, como veíamos, es ese alcance que tiene, esa expansión que es pues, infinita, ¿no? Que atraviesa fronteras, idiomas, lo atraviesa todo y nos llega desde todas partes. Eso es posible pues, gracias a las tecnologías, al hecho de que estamos todos conectados y a que en las redes sociales, por ejemplo, y en la web abierta, pues no existen muchos filtros y cualquiera pues, puede publicar. Y eso, pues, a pesar de todo lo bueno que tiene también nos llega con como esa facilitación de que la desinformación, los rumores, los bulos se propaguen y lleguen a todos los rincones. También es importante, como decíamos, el tema de la intencionalidad.
Este gráfico, que lo he simplificado y traducido, es de Claire Wardell y Hossein Derakhshan, que son dos referentes del estudio de la desinformación, y destacan, ¿no?, que hay como esas dos dimensiones. Por un lado, en la burbuja gris estarían los contenidos, las informaciones que son falsas, que no son verídicas, pero que se comparten sin saber que son erróneas. Esto sería, por ejemplo, el mensaje que muchos recibimos en nuestros WhatsApps de nuestros familiares, tal vez de que con un té con limón podríamos protegernos del coronavirus, ¿no? Cosas que se difunden pues sin mala intención, pero que contribuyen a generar pues esa incertidumbre, esos rumores y ese clima pues de no saber lo que es real de lo que sí lo es. Y por otro lado, en la burbuja más roja, pues están los contenidos que pueden ser genuinos, pueden ser verdaderos, pero su única intención en este caso es ir a perjudicar un colectivo, una persona, un movimiento, un pensamiento, pues a propósito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entrarían cosas como difundir pues imágenes íntimas o difundir capturas de conversaciones que eran privadas, filtrar información que no beneficia a la sociedad, pero que perjudica a cierto colectivo. Y luego, al medio de esas dos burbujas, enmarcamos la desinformación, ¿no? Que serían pues esos contenidos falsos, modificados, pueden ser completamente falsos o pueden ser simplemente pues un copia y pega de imágenes y titulares, y que sí tienen pues intenciones pues de lucrar a cierto colectivo o, en fin, a veces también se expanden por razones pues económicas, diferentes motivos. Pero la cuestión es que es importante que tengamos esa distinción, ¿no? Y que seamos conscientes de que tanto si es intencional como si es un mensaje que compartimos con la mejor de las intenciones, eso puede propiciar pues que se expanden rumores e informaciones que son falsas. Y de nuevo me gustaría pues destacar un poco, ¿no?, que estamos en un momento muy, muy importante y en el que los periodistas y los medios tenemos una responsabilidad más grande que nunca, porque los rumores y los bulos nos estamos jugando la salud pública, la salud de todos. Y si damos alas, si damos vida a informaciones que son falsas, pues las consecuencias, como sabemos, pueden ser pues muy, muy dramáticas. Y para hablar un poco, acabar de conocer, ¿no?, un poco el enemigo que tenemos todos aquí, que es la desinformación, cómo podemos pues distinguirla, qué es lo que la caracteriza. Hemos visto que nos llega desde muchos canales, en muchos formatos, pero sí hay una serie de rasgos que tienden a ser predominantes en ese tipo de contenidos que lo que quieren es generar confusión, incertidumbre, y son estos, ¿no? Seguramente hay más, pero estos serían los más destacados. Por un lado, el componente visual. Nuestros cerebros son mucho más vulnerables a imágenes y a vídeos que a un artículo en el que explicamos muy bien todo, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas. Si nos llega un meme con una imagen que llama mucho la atención y un par de palabras, eso va a circular mucho más rápido y va a tener mucho más impacto en el primer momento, ¿no?, de consumir ese contenido. Igualmente, son contenidos, como decíamos, que apelan mucho a nuestras emociones. A veces son cosas o muy, muy terribles para ser verdad, como que nos da mucho miedo, que pensamos que son pues que se va a terminar un poco el mundo, o a veces son cosas demasiado buenas también para que podamos creérnoslas. Un poco aquí siempre juega, ¿no? Al final hoy vamos a ver algunas herramientas, pero me gustaría destacar que lo más importante es el sentido crítico y el olfato periodístico, y al final pues
el ADN un poco de contrastar fuentes que todo periodista pues lleva o debería llevar ya muy dentro y muy interiorizado. Por otro lado, también pues el sesgo que tienen los contenidos de desinformación. Todos conocéis muy bien el fenómeno también de las cámaras de eco, de esos filtros burbuja, de que en nuestras redes sociales tendemos a ver más contenidos con los que estamos de acuerdo, con lo que es difícil a veces pues salir de esa burbuja y un poco pues no, contrastar nuestras opiniones y lo que podemos pensar. Y hay aquí ese efecto boomerang, que si cuando más nos metemos, cuanto más like damos a contenidos que son de desinformación de cualquier tema, pues más vamos a recibir y más vulnerables nos volvemos. Con lo que es un poco, es importante tener eso en cuenta y también tener ese punto de humildad como periodistas, de decir, de ponerlo todo en cuestión y de no dar por bueno lo que nosotros creemos que debe ser, ¿no? Que también nos podemos equivocar y es importante siempre hacer esa pausa de decir, vale, esta información es realmente así, aunque yo esté convencido de que lo es, y hacer el proceso un poco de contraste, de verificación con expertos sobre todo. Y por último, pues como decíamos antes, la velocidad con la que los contenidos de desinformación nos llegan y se expanden a través de la red y sobre todo también de grupos más cerrados como grupos de WhatsApp o grupos de Facebook en los que en principio confiamos o tenemos ese sentimiento de pertenencia. Y, en fin, también un poco para ver un poco unos ejemplos de esto que acabamos de comentar, ¿no? Seguramente muchos visteis esa imagen, también, ¿no? Contexto pandémico, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, un momento en que yo creo que los niveles de ansiedad de todos estaban un poco por los aires y lo que estábamos todos buscando pues eran esas anclas de seguridad, ese pensar, ¿no? Un poco de certeza en medio de toda la oleada de malas noticias y de estar todos encerrados en casa. Y, por ejemplo, esta imagen de Madrid pues fue pues, bastante burdamente modificada para añadir esos ataúdes y contribuir a ese clima pues, de un poco apocalíptico. Pero la imagen real, como vemos, es simplemente la Gran Vía pues, vacía. Como decíamos, a veces titulares sacados de contexto o pues citas o un poco que no son exactas y que en lugar de informar lo que hacen, pues es generar esa curiosidad y no necesariamente satisfacerla, porque muchas veces se comparten capturas de pantalla y la gente, como sabemos, pues no leen mucho y a veces si te quedas solamente con un titular, te quedas con esa idea de que se va a alterar permanentemente tu ADN y te quedas con eso y no haces la indagación pues, posterior. Y eso, de nuevo, debemos ser muy conscientes y reportear y hacer nuestro trabajo desde ese lugar de empatía hacia nuestros lectores y lectoras. Cosas que también hemos visto mucho es cómo pues, ciertos colectivos o personas se apropian de símbolos de confianza, de logos o de imágenes que dan una cierta confianza, como la NHS o el New York Times, que en ambos casos tuvieron que desmentir que unas informaciones que se les atribuían con referencia al coronavirus pues fueran ciertas. Eso es un contenido impostor, una suplantación de identidad, que también es muy fácil de crear. Con un Photoshop todos podemos hacer ese tipo de creaciones y es muy fácil de que la gente pues, los dé por buenos, ¿no? Porque eso, a veces vemos un logo, vemos una tipografía en concreto y ya nos transmite pues, esa confianza y pensamos que la información pues, debe ser cierta, aunque no lo sea.
Otro caso, este es un ejemplo de maldita.es, que también hemos visto mucho y que es muy, muy frecuente. Es cuando se distribuyen pues, imágenes o vídeos diciendo que son de un momento o de un lugar determinado, cuando en realidad son, por ejemplo, de hace 5 años o de otra ciudad al otro lado del mundo, ¿no? Del océano. En este caso, pues circulaba este vídeo en el que se veían unos cuerpos o unos cadáveres envueltos en bolsas de basura en el suelo, ¿no? Y preguntaban en Twitter, ¿es esto en España? Y había gente que lo confirmaba, que decía que sí, esto estaba pasando en España. Sin embargo, el vídeo se trataba de unas imágenes grabadas en un hospital de Ecuador, con lo que no tenía nada que ver con España, pero de nuevo, a mucha gente se le queda esa impresión de que los hospitales de España están en esa situación. Y un último ejemplo también es el tema de la sátira y la parodia, que a veces, aunque todos podemos disfrutar, ¿no? de unas risas con un artículo pues, que es pues, completamente falso, que es hecho para el humor y la parodia, pero a veces, de nuevo, si se saca de contexto, una parte de la población puede darlo por bueno y pensar que es una noticia real. Este es un caso que dice, no sé si lo podéis leer, el Ayuntamiento de Oviedo prohibirá mirar y dirigirse a las mujeres por la calle. Pues esto es sacado de la página 12minutos.com, que es una página únicamente dedicada a la parodia y a la sátira, en el que todos sus contenidos son falsos, no son periodísticos. Sin embargo, esa noticia pues, pasó a Twitter y se compartió muchísimo, dándola de nuevo como una noticia real. Y un poco, ¿no? Eso, que el modo en que se expanden esos contenidos de desinformación. Muchas veces empiezan en grupos muy cerrados, anónimos, en plataformas como 4chan o Discord, que algunos conoceréis, en el que algunos colectivos o grupos, comunidades se pueden organizar pues, para hacer esas campañas de desinformación, para atacar, deslegitimizar a ciertos colectivos. Luego eso pasa a grupos, por ejemplo, grupos de WhatsApp o grupos de Facebook, en los que ya puede haber una cierta tendencia a creer esos bulos. Luego en espacios tal vez más abiertos como foros, y luego ya en redes sociales en las que ese contenido se puede viralizar. Y luego muchas veces lo que pasa es que los medios o las celebridades o los políticos, cuando ya está en redes sociales en boca de todo el mundo, pues también se apuntan y también lo difunden. Y aquí es, ¿no?, cuando eso ya tiene un alcance muy, muy peligroso. Y es importante, de nuevo, que desde nuestro lugar como periodistas, editores, que seamos muy cuidadosos en la forma en la que estamos desmintiendo una información que sabemos que es falsa o si queremos pues replicar o hablar de algo que ha dicho un político o de una celebridad, ¿no? Ser muy cuidadosos, por ejemplo, en los titulares, no contribuir a difundir aún más ese bulo, sino ser muy claros en explicar que eso es falso o es engañoso y por qué. Porque a veces, ¿no?, eso lo hemos visto, contribuimos sin quererlo en esa expansión de la desinformación. Y aunque a veces hay bulos, hay teorías conspiranoicas que nos pueden parecer muy disparatadas o muy imposibles de creer, ¿no? A veces un poco desde nuestra arrogancia de decir eso no se lo puede creer nadie. Es importante que tengamos en mente que esto es como un goteo constante. Y tú, si primero ves un meme diciendo pues algo, no sé, sobre el coronavirus que ha sido fabricado pues a propósito para eliminar a toda la gente mayor de la sociedad, pues no te lo crees, pero luego escuchas un político que lo dice y luego ves un artículo y luego te llega por WhatsApp. Es un goteo constante y va filtrando. Y la desinformación es muy líquida y tenemos que ser muy herméticos en no dejarla pasar. Y bueno, en fin,
eso, ser conscientes de que el gota a gota es muy poderoso. A veces de entrada no nos lo creemos, pero con un poco de insistencia empezaremos a dudar de lo que pensábamos que era cierto o era verídico. Y un poco para ver cómo está la situación aquí en nuestro país, esta estadística es del 2020, del año pasado, con lo que será interesante ver cómo queda este año del Reuters Institute. En este caso nos muestra el porcentaje de población que se muestra preocupada por no ser capaz de discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. En España estamos en un 65%, con lo que es una cifra pues bastante importante, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Brasil un 84% de la población se siente preocupada por no ser capaz de distinguir entre verdad y mentira. Sabemos que en Brasil también tienen al señor Bolsonaro pues contribuyendo a que esto sea así. Y también en este punto, ¿no? Destacar la importancia que debemos dar a la confianza de nuestros lectores, nuestras lectoras, nuestras audiencias, que no debemos cuidarla muchísimo. Y me gusta mucho también esa frase también de otro estudio del Reuters Institute que dice: la confianza no es una preocupación abstracta, sino que forma parte de los cimientos sociales del periodismo como profesión, de las noticias como institución y de los medios como negocio. Sin la confianza de nuestras audiencias no vamos a tener negocio y perdemos nuestra función en la sociedad, con lo que es importante siempre tener eso en mente y trabajar siempre, ¿no? Para alcanzar ese periodismo de calidad y trabajar desde el rigor. ¿No? En medio después de este fenómeno de desinformación, pues el nivel, la magnitud que tiene, han surgido en todo el mundo muchas iniciativas, muchos medios dedicados únicamente pues, al fact-checking y a la verificación. Estas son, yo creo, las principales que tenemos en España. Os invitaría a todos, si tenéis también un ratito, a consultarlas y a ver sobre todo la parte que tienen de metodología, porque es muy interesante la transparencia con la que explican cuáles son sus métodos a la hora de verificar y de hacer ese proceso, ¿no? Para poder decir si una información es falsa y por qué. Está también la International Fact-Checking Network, la red internacional de fact-checking, que también, si queréis pues, aprender más sobre fact-checking y verificación, es un lugar estupendo para hacerlo. Veo que nos queda poco tiempo, pero algunas herramientas que quiero presentaros hoy. El Fact Check Explorer de Google, que esta no es nueva, se lanzó en 2019, pero se ha utilizado mucho ahora en este año de pandemia, sobre todo en un momento en el que el tiempo realmente es oro, ¿no? Y si nos llega pues, un contenido que nos hace dudar, este puede ser el primer lugar al que podamos acudir, ¿no? El modo en que funciona, pues os lo voy a enseñar aquí. Es un buscador que nos recuerda mucho al buscador de Google y simplemente, ¿no? Si tenemos dudas sobre informaciones en relación a la vacuna, es simplemente poner aquí vacuna y podemos cambiar el idioma. Por defecto yo lo tengo en español. Y aquí los medios que luego veremos que utilizan la Markup Tool, pues indexan sus desmentidos, sus fact-checks sobre diferentes afirmaciones o claims o bulos que están circulando, ¿no? Por ejemplo, este que dice: un análisis sugiere que la tasa de mortalidad por vacunas en ancianos israelíes podría ser 40 veces más alta que la propia mortalidad de la COVID. Y luego nos dicen que eso es falso, siempre hay esa evaluación de si eso es falso o engañoso. Cuando se publicó el artículo, también, por supuesto, el medio que lo está publicando y un enlace directo para leer ese desmentido y nosotros pues, poder comprobar que realmente por qué han llegado a esta conclusión. Luego, si trabajamos en un medio que también se dedica pues, a hacer verificación, fact-checking, y queremos que nuestros artículos también aparezcan en este índice,
pues lo que podemos hacer es utilizar la Markup Tool, que es muy sencilla. Hay una serie de pasos que debéis seguir y, bueno, coordinaros también con el administrador de vuestra página. Pero al final de esta sesión os voy a dejar un PDF con todos los enlaces y también pues con mi contacto, por supuesto, para que lo podáis hacer, y si os surgen dudas, pues siempre nos podéis escribir. Pero no es un proceso complicado. Lo que decíamos, ¿no? Solamente para hacer ese enlace con la siguiente parte, que la forma en la que funciona ese índice de fact-checks es con el lenguaje estructurado, que es ese lenguaje que permite a buscadores, motores de búsqueda como Google, hacer ese rastreo de todas las páginas que hay y luego poder darnos pues la información que estamos buscando de una forma pues más organizada y intentar dándonos las respuestas que estamos buscando cada vez que hacemos una búsqueda. Antes Google se veía así, ahora es bastante diferente porque el volumen de información que está en la red pues es enorme y está creciendo cada día. Y es importante ser capaces de pues navegar esa información como periodistas, tanto si nos dedicamos a la verificación como si simplemente estamos haciendo nuestras tareas diarias. Conocer, yo creo, esos operadores de búsqueda que nos pueden facilitar mucho ese trabajo del día a día. Seguramente conoceréis algunos de estos operadores y en fin, también espero que los hayáis utilizado en algún momento. Por ejemplo, en este caso, lo que estoy haciendo con el site es limitar las búsquedas a páginas que sean del Gobierno de España, que tengan esa terminación de gov.es, que tengan en el título de la página las palabras vacunación más COVID, esas dos palabras, y que en el texto de la página se haga referencia a Moderna. Además, quiero que sean contenidos en PDF. Sabéis, con el file type podemos buscar determinados tipos de contenido en formatos como PDF, CSV o Excel, en función de lo que queramos encontrar, ¿no? Si estamos buscando un informe, seguramente el PDF es lo mejor. Si estamos buscando pues, temas de datos, tal vez queremos buscar en formato CSV. Además de los operadores de búsqueda, existe también esa pequeña fórmula que veis aquí en el recuadro en azul, que nos permite hacer búsquedas pues al minuto casi. Si cuando se dan eventos breaking news en los que se está publicando mucho y queremos ver realmente las últimas publicaciones de los últimos minutos, podemos utilizar esta fórmula. Por ejemplo, si buscamos aquí, por ejemplo, en referencia a los atentados de Atlanta, y si pongo aquí, pues, Atlanta más tiroteo, pues hay muchísimos resultados, ¿no? Si yo lo que quiero es ver publicaciones que se hayan hecho en la última hora, las últimas 24 horas, tengo esas opciones. Pero si realmente quiero irme a las publicaciones de los últimos minutos, me voy a la URL al final de todo y copio, haciendo un copia y pega, la fórmula que os he mostrado antes. Por ejemplo, puedo poner N30, eso significa que quiero pues, resultados de los últimos 30 minutos. Y luego pues, vemos aquí, en efecto, resultados publicados en los últimos 30 minutos, que en lo que es un atajo útil si estamos reporteando algo que se está pues, desarrollando a minuto. También podemos, por ejemplo, buscar listas en Twitter directamente, por ejemplo, con esta fórmula. Y eso también es muy útil para pues, facilitar, ¿no? Que tengamos esos lugares en los que pues, determinados grupos, periodistas, expertos están publicando sus tweets y podamos pues, ver, asegurarnos de que no nos perdamos nada de esa información que están tuiteando. Interesante también utilizar y jugar con esas opciones si estamos buscando informaciones en primera persona, ¿no? Si estamos buscando testimonios de personas. Utilizar, por ejemplo, me han vacunado o he recibido la vacuna, cosas como a mi hermana, utilizar esos pronombres
en primera persona que nos van a dar resultados pues de testimonios de personas que lo están publicando. Si además añadimos ese URL de in-URL foro, eso nos dice que en el URL de esa página que queremos que nos dé Google haya la palabra foro o forum, por ejemplo, y así nos dará resultados tal vez de foros que de otra manera nos pasarían desapercibidos. Podemos utilizar esas fórmulas también en la mayoría de redes sociales, porque como veíamos es muchas veces los lugares donde aparece la desinformación en primer momento, ¿no? Y es interesante que nos avancemos a estos fenómenos, a esa desinformación y que hagamos ese rastreo activo de qué es lo que se está publicando en las redes sociales. Igualmente, en el PDF os voy a dejar una lista de todas esas fórmulas que podemos utilizar. Hemos hablado de Google, pero hay otros buscadores y, por ejemplo, si estamos buscando contenidos en Rusia o Europa del Este, pues Yandex seguramente es un buscador muy potente que nos ayudará mucho. Y si estamos buscando contenidos en China, podemos utilizar el buscador Baidu. También es bueno pues, jugar y utilizar varios buscadores para ver diferentes resultados. Si no utilizáis Google Alerts, también es muy interesante porque podemos combinar esos operadores de búsqueda con esas alertas que vamos a recibir en nuestra bandeja de entrada, pues con la frecuencia que nosotros queramos, ¿no? Si queremos una vez al día, una vez a la semana, lo que sea. Y pues cuando se publique algo que encaja con nuestra búsqueda, lo recibiremos directamente. También existe esta página Visual Ping que es similar a Google Alerts y nos da, pues, nos avisa cuando se hacen modificaciones en páginas web. Nosotros podemos simplemente pegar el URL de la página web que queremos monitorear y nos va a avisar también con un correo cada vez que haya una modificación. Eso también es gratuito y es una herramienta muy complementaria, también muy interesante. Para seguir un poco con el rastreo en redes, en este caso en Twitter, si no conocéis Hoxie, es una herramienta muy interesante, muy curiosa para ver cómo se propaga la información en Twitter. Y, por ejemplo, aquí podemos elegir, queremos tweets en español y, por ejemplo, podemos poner vacuna, buscar y vamos a ver pues como unos nodos pues, que se van ampliando o disminuyendo en función del número de retweets que tienen. Eso nos permite identificar influencers o contenidos, mensajes que se están difundiendo mucho, ¿no? Con lo que sería bueno comprobar qué tipo de mensajes son y quién los está difundiendo. Por ejemplo, si le damos aquí podemos ver directamente el tweet que se está publicando y ese código de colores lo que hace es darnos una indicación sobre si ese usuario, cada punto, cada círculo es un usuario, si es probable que sea un bot, o sea, una cuenta automatizada o que sea una persona humana. Eso es una estimación, luego lo veremos en las próximas sesiones, pues hacer una indagación más a fondo, pero nos puede dar pistas y nos puede ayudar en nuestro día a día a identificar desinformación. Luego, la última herramienta que quería también destacar para hacer ese rastreo, ese monitoreo de información es Google Trends, que seguramente conoceréis y es muy interesante para detectar qué es lo que le preocupa a la gente. Google Trends lo que hace es medir la popularidad de las búsquedas en Google en tiempo casi real. Nos da cifras del 0 al 100 en función de la popularidad de una búsqueda determinada. Y eso nos puede permitir, pues, un poco medir el pulso de qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que a la gente le preocupa y dar respuesta a esas preocupaciones para que tengan información, pues, de calidad a su disposición y no terminen en sitios, pues, poco rigurosos, ¿no? Google Trends, el equipo de Trends ha habilitado una página, pues, dedicada a las búsquedas relacionadas con el coronavirus.
Esta sería la de Estados Unidos, pero podemos ver también la página específica de España. Y, por ejemplo, ¿no? Siempre es muy interesante eso, las preguntas que más se han hecho a Google. Por ejemplo, ¿cuánto dura el COVID? O ¿cuándo puedo tener la vacuna? Cosas así. Y si vamos hasta el final, pues aquí vemos todos los países y podemos encontrar la página de España, pues también para ver qué es lo que se está buscando en España. De nuevo, hay muchos cursos online para aprender a utilizar Trends más a fondo y también la volveremos a ver en las próximas sesiones. Y yo, como vemos que ya son las 11, pues lo dejo aquí y cualquier duda que tengáis, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer tanto en el chat como si queréis desmutearos, las dos opciones son válidas. Pues gracias, Paula. Vamos a ver si hay algunas preguntas, porque hemos agotado el tiempo que nos habíamos comprometido. Sí. Pero bueno, si hay alguna cuestión rápida. Muchas gracias, Paula. Súper interesante. No, a vosotros. Y os voy a dejar aquí un enlace un poco con las herramientas, con todos los enlaces que hemos visto. Ahí. Bueno, también como hemos grabado el curso, pero lo pondremos en el canal YouTube de Clave y bueno, de Ari, supongo también, para que haya un acceso de los asociados y no asociados. Exacto. Y aquí os he dejado un enlace que reúne pues todas las páginas que hemos visto hoy y bastantes más. O sea que si os ha interesado el tema y tenéis curiosidad, pues aquí tendréis mucho material también para ir preparando las próximas sesiones que tendremos, que vamos a poder ir un poco más en profundidad ahora que tenemos ese marco que a mí me parece importante, conceptual y un poco más teórico de qué es la desinformación y cómo podemos hacerle frente. También se me ocurre que para próximas sesiones podemos adelantar la posibilidad de que se envíen algunas preguntas concretas o sobre casos concretos. Desde luego, dejo aquí mi correo y si alguien quiere mandarme alguna sugerencia, pregunta, idea, pues será muy bienvenida. O sea, aquí lo tenéis. Estáis todos invitados pues, a escribirme si tenéis alguna duda o sugerencia. Y nada, veo que nos pasamos ya 4 minutos. Espero veros en la próxima sesión, que será en abril. Y de nuevo, pues dar las gracias a Clave, a Ari y bueno, a todos los presentes por coordinar ese esfuerzo y por juntarnos todos hoy para hablar de ese tema tan importante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.